¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos hoy día a discutir el último ítem de la unidad de estimación, que es básicamente el problema de estimación bayesiana. Un poco la gracia de lo que vamos a ver en el ámbito de estimación bayesiana es que un poco se van a dar cuenta que el setting del problema es probabilístico y es un poco en la contraparte de lo que ya vimos en la cápsula anterior cuando discutimos detección bayesiana. Entonces van a darse cuenta un poco los elementos que vamos a introducir, son esencialmente los mismos elementos que describimos cuando hablamos del problema de detección bayesiana. Así que un poco la idea de esta cápsula es un poco cubrir toda la problemática de estimación bayesiana, porque un poco se construye sobre las cosas que ya hemos visto y por ende no tengo que detenerme tanto en los aspectos de la formalización del problema y vamos a poder avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, pero un poco el objetivo entonces de esta cápsula es cubrir toda la problemática de estimación bayesiana, lo que en el ámbito de detección bayesiana, de hecho nos tomó varias cápsulas poder cubrir desde la formalización del problema, la introducción del problema de decisión, hasta caracterizar la regla óptima de detección en ese caso. Aquí vamos a tratar de cubrirlo todo en una misma cápsula porque van a ver que hay muchos elementos comunes con lo que ya discutimos, entonces no requiero detenerme tanto en cada uno de los temas, ¿ya? Así que va a ser una clase un poquito más extensa, pero yo creo que se justifica en función de las cosas que ustedes ya conocen de la formalización del problema en el ámbito de la detección, ¿ya? Eso es un pequeño disclaimer para partir, porque la clase va a ser un poquito más larga, pero quiero cubrir todo en una pasada. ¿Ya? Entonces esto está en el contexto de estimación, ya discutimos la diferencia entre el problema de estimación y el de detección. En el problema de estimación estamos tratando de inferir una variable continua a partir de observaciones, ¿ya? Y la dimensión bayesiana aparece por el hecho que ahora la variable que queremos inferir, que es nuestra variable θ, es una variable aleatoria, ¿ya? Y entonces eso es importante porque eso conecta con lo que vimos en el capítulo, en la cápsula de detección, donde la variable que queríamos inferir era una variable aleatoria y nosotros teníamos una distribución a priori sobre esa variable. En el problema de estimación es exactamente lo mismo. Entonces la variable que queremos inferir, y aquí un poco viene, vamos a empezar la parte, el primer punto, que es la formalización del problema, es una variable aleatoria. Voy a definirla como θ barra de W, ¿ya? Va del espacio de probabilidad, donde está definida la medida de probabilidad del problema, a un espacio θ grande, que típicamente es finito dimensional, ¿ya? Puede ser un escalar, como ejemplo un problema de estimar una temperatura, una variable escalar, o puede ser un vector, un conjunto de parámetros, ¿ya? Como lo discutimos también en la unidad, las cápsulas anteriores de estimación paramétrica, ¿ya? Entonces, la gran diferencia con el problema que discutimos anteriormente de estimación paramétrica es que en el ámbito paramétrico nosotros asumíamos un valor θ0 determinístico que alguien definió y uno quería inferirlo. En el ámbito bayesiano, y esa es un poco la gran distinción entre bayesiano y paramétrico, es que en el ámbito bayesiano, en realidad la variable que queremos inferir es una variable aleatoria, ¿ya? Y eso se modela de esa forma. Entonces tenemos que tener una descripción probabilística para la variable que queremos inferir. Y esa descripción probabilística viene por la distribución de esta variable, que se conoce como la distribución a priori en el lenguaje bayesiano. Como estamos mirando un caso de un espacio continuo, típicamente uno tiene una función de densidad de probabilidad, que es lo que definí aquí como f de θ, ¿ya? Ahora, recuerden que acá estamos hablando de un vector en general de parámetros de dimensión d, entonces voy a poner el barra, que se me olvidó ahí ponerlo. Tengo entonces la función de densidad conjunta de d componentes de este vector, que si la integro me da la probabilidad o la distribución en el espacio de los θ de la variable aleatoria θ barra. Eso es la convención, estoy tratando de ocupar el lenguaje estándar de lo que ustedes conocen de probabilidades. Y aquí estoy asumiendo que efectivamente la distribución a priori está equipada por una función de densidad de probabilidad, así como lo vieron en el curso de probabilidades, ¿ya? Entonces, esencialmente, si uno simplifica desde el punto de vista gráfico este cuento, y asumiendo para efectos gráficos, naturalmente no podemos graficar espacios de varias dimensiones. Aquí estoy graficando esencialmente el caso escalar, donde d igual a 1, entonces tengo una función de densidad de probabilidad que llamamos f de θ, y que un poco describe el conocimiento a priori que uno tiene de cómo distribuye la variable θ de W en el espacio θ.
Esa es la gracia del lenguaje bayesiano. Uno tiene que tener un conocimiento a priori de la variable que queremos inferir. De hecho, en el peor de los casos, cuando ese conocimiento a priori no se tiene, lo que típicamente uno hace cuando uno modela problemas desde el punto de vista bayesiano es asumir que la distribución a priori es uniforme en un determinado soporte, ¿ya? Pero en general esto es parte del conocimiento que uno tiene que tener cuando plantea el problema desde el punto de vista bayesiano. Tenemos que conocer este objeto que es la distribución a priori de la variable que quiero inferir. Eso es como el conocimiento antes de tener observaciones, antes de tener evidencia. Esto es completamente consistente con lo que discutimos en el ámbito de detección bayesiana. Si recuerdan, hablamos de la función de probabilidad de masa en ese caso porque era un problema discreto. En este caso estamos hablando de un problema continuo, entonces tengo una función de densidad probabilidad que define la distribución a priori, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el primer elemento del problema. Estoy ocupando la misma convención que discutimos en el problema de detección bayesiana. Introducíamos como elemento. Primera dimensión, la distribución a priori. Eso es algo que uno tiene que tener en el problema bayesiano. El segundo elemento es la observación. Y esto estamos siguiendo la misma notación que ya teníamos en la unidad de estimación paramétrica. Tengo el XW que un poco que está modelando la evidencia, lo que esencialmente nosotros estamos midiendo y a partir del cual queremos estimar la variable θ. Entonces XW también es una variable aleatoria, un poco consistente con lo que hemos discutido en las unidades, en las cápsulas anteriores de estimación paramétrica, y tiene en este caso Q componente, ¿ya? Y lo importante es que tiene que haber una relación entre la observación y la variable θ, ¿ya? Y en el ámbito bayesiano, la relación entre θ y la observación es probabilística y se modela con una probabilidad condicional. De la misma manera que se modela con una probabilidad condicional en el ámbito de detección bayesiana. Esto es completamente, se dan cuenta que hay una analogía súper fuerte en todo esto. Y eso es importante que lo empiecen a ver así, ¿ya? La analogía que hay en las problemáticas. Entonces, en este caso, tengo una función de probabilidad condicional de X barra, que son estas Q componentes, dado θ barra, que son estas D componentes, sobre un evento arbitrario, subconjunto del espacio de observaciones, que dijimos que era RQ, condicionado a un valor específico de la realización de θ barra, ya que está dado por estos θ chicos, esta θ. Estoy siguiendo la convención que también uno considera en probabilidades donde las variables mayúsculas son variables aleatorias y las minúsculas son realizaciones de esa variable aleatoria. Entonces, esencialmente lo que tenemos es este objeto, que si estamos en el caso continuo, tenemos lo que se conoce como esta probabilidad condicional se puede caracterizar a través de una función de densidad de probabilidad condicional. Y si ustedes la integran en el conjunto A, obtienen la probabilidad la función de probabilidad condicional. Esto es lo que se conoce como la probabilidad o el modelo de observación, ¿ya? Entonces, el segundo elemento que necesitamos es la probabilidad de observación. Fíjense que esto es análogo a lo que discutimos en el caso de detección bayesiana. En detección bayesiana teníamos la distribución a priori y la probabilidad de observación. Aquí es exactamente lo mismo. La única diferencia acá es que la variable θ es continua, ¿no? Pero el setting bayesiano es equivalente. Con eso, dos elementos, lo que uno define es básicamente el objeto conjunto, el par θ barra x barra del espacio de probabilidad, del mismo espacio de probabilidad al espacio producto θ cruz x, y esencialmente con los dos elementos, la distribución a priori y la probabilidad de observación, lo que uno caracteriza es la función de probabilidad conjunta entre x, y esto es básicamente por Bayes, ya un poco aquí viene el título bayesiano, porque es por regla de Bayes que efectivamente la distribución conjunta se descompone como la distribución marginal de θ por la probabilidad condicional, ¿ya? Y dado los elementos que discutimos anteriormente, esto se puede ver esencialmente como la doble integral en el espacio de los x y en el espacio de los θ, ¿ya? Sobre estos dos conjuntos donde estamos caracterizando la distribución conjunta. BA de la función de densidad condicional de x barra dado θ barra, evaluado en esos valores específicos, por la función de densidad marginal o la densidad a priori de θ barra, ¿ya? Y esencialmente con esto, si ustedes la integran, fíjense que en realidad la función de densidad condicional por la densidad marginal lo que me da la densidad conjunta, ¿ya? Esto nuevamente por regla de Bayes, por lo que vieron en el curso de probabilidades, que la densidad condicional por la densidad marginal me da la densidad conjunta del vector x barra θ barra. Entonces esencialmente
con la probabilidad de observación y con la probabilidad a priori construimos la densidad conjunta, y si ustedes la integran recuperan la probabilidad conjunta. Así que es completamente consistente con lo que ustedes conocen de la teoría de probabilidades. Entonces, esencialmente, la distribución a priori, ¿ya? Que es la densidad a priori, y el segundo elemento, que era la función del modelo de observación, lo que me da es una descripción de la interacción que hay entre teta y x barra, ¿ya? Vía este modelo de probabilidad conjunta, ¿ya? Entonces, esto es lo que en la jerga bayesiana se dice que es conocimiento del modelo probabilístico. Un poco el lenguaje bayesiano lo que me da al final del día es una descripción de la distribución conjunta entre x, la evidencia, y teta, la variable que quiero inferir. Eso es súper importante, y eso es completamente consistente con lo que ya discutimos ampliamente en el ámbito de detección. Por eso que voy a ser un poquito más breve ahora, no voy a detenerme tanto en explicar esto, porque en realidad es completamente consistente con lo que ya hemos discutido, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que sería la dimensión del modelo, ¿ya? Ese es el modelo bayesiano, es caracterizar la distribución conjunta, y para eso tenemos dos elementos, la densidad a priori y la probabilidad de observación, 1 y 2. Eso me da la distribución conjunta, y con eso deberíamos ser capaces de tratar de abordar el problema de inferencia ahora. Ahora, aquí un problema de inferencia, y esto es consistente con lo que ya discutimos en el ámbito paramétrico. Un problema de inferencia es esencialmente un estimador, es una función que va desde las observaciones, de la evidencia, al espacio de los teta. Y cuando ustedes evalúan R en el vector X barra, lo que van a tener es un estimador de teta. Pero ahora va a ser un estimador de la variable aleatoria teta, no del teta cero, como lo vimos en el caso paramétrico, donde en el caso paramétrico uno asumía un teta cero constante, determinístico, desconocido, que queríamos inferir con alta probabilidad, cuando hablábamos, por ejemplo, de la consistencia de un estimador. Ahora lo que ahora vamos a tener vamos a tener una función R evaluada en la evidencia, en X barra. Eso me da un teta gorro o un teta hat, ¿ya? Pero ahora ese teta hat va a ser una aproximación de teta de W, donde teta W lo vamos a modelar no como determinístico desconocido, sino que lo vamos a modelar como una variable aleatoria, ¿ya? Teta W que tiene una distribución a priori, que es la que está dada por este objeto acá. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que desde el punto de vista de la regla de decisión es lo mismo que teníamos en el caso de estimación paramétrica, pero ahora la forma en la cual vamos a contrastar la inferencia que hacemos con esta regla de decisión es distinta en el ámbito bayesiano que en el ámbito paramétrico. En el ámbito bayesiano vamos a contrastar nuestra inferencia con la variable teta W, que es aleatoria, y en el ámbito paramétrico lo que hacíamos es contrastar nuestra inferencia, R de X barra, con respecto a teta 0, que era un parámetro determinístico pero desconocido. ¿Ya? Entonces esas diferencias son importantes que las vayan decantando, ¿ya? Porque esencialmente el problema bayesiano tiene elementos que el problema paramétrico no tiene, ¿ya? Y el análisis que uno hace es distinto en el ámbito bayesiano. Y eso es lo que estoy tratando de enfatizar también, ¿ya? Que sean capaces de hacer esos contrastes. Ya, ahora, para evaluar la discrepancia entre mi inferencia y la variable teta W, lo que uno define una función de costo equivalente a lo que teníamos en el ámbito de detección bayesiana, si lo recuerdan. Definíamos la función de costo o de riesgo, como quieran llamarlo, ¿ya? La función de costo, penalización o riesgo se define como una función que va de teta cruz teta a valores positivos, ¿ya? De tal manera que uno interpreta que L de teta 1, teta 2 para un par de valores teta 1, teta 2 arbitrario, se interpreta como el costo de decidir teta 2 cuando teta 1 era el valor verdadero, ¿ya? Y naturalmente uno espera que cuando teta 2 es distinto a teta 1, esta función de costo sea mayor o estricta que 0 para que de alguna manera esté penalizando algo. Hay distintas figuras de costo y una función de costo tradicionalmente que se ocupa en la teoría de estimación, es lo que se conoce como el error cuadrático medio o el error cuadrático. La diferencia entre este par de parámetros al cuadrado. Norma de la diferencia al cuadrado, eso estaríamos penalizando, estaríamos ocupando la función de error cuadrático, que es la que de manera estándar se ocupa en estimación bayesiana, ¿ya? Así que vamos a poner particular atención al error cuadrático como figura de método. Así como en el caso de detección ponemos particular atención en el caso de la probabilidad de error, que también era importante, ¿ya? Entonces, la idea es que con esta función de costo vamos a poder un poco definir una figura de mérito sobre cada estimador, sobre cada función de X a teta. Y para eso lo que hacemos es nuevamente, así como en el caso de detección bayesiana, introducimos el costo de
mi regla R bajo la hipótesis de que teta W igual a teta 0. ¿Ya? Esto es básicamente la esperanza de que X siga esta estadística, la que me da mi módulo de observación, condicionado que teta toma el valor teta 0, de el primer argumento, el valor real que toma el parámetro. Aquí estamos bajo la hipótesis teta W igual a teta 0, así que este es el primer argumento, y el segundo argumento es mi teta hat. Es lo que yo infiero a partir de la regla. ¿Ya? Nuevamente, como discutimos en el caso de detección bayesiana, lo que uno se da cuenta es que en realidad, bajo esta hipótesis, teta 0, uno define una variable aleatoria, R de X, porque X es una variable aleatoria. ¿Ya? Y como conocemos la estadística de X bajo esta hipótesis, vamos a poder conocer las estadísticas de teta hat de W. Entonces, en principio, uno tiene una distribución en el espacio de los teta, ¿ya? Que estoy graficándola aquí, que es básicamente la distribución, la probabilidad de teta en el espacio de teta, y que como estamos bajo la hipótesis de teta 0, de alguna manera lo que uno va a hacer es medir la discrepancia en alguna métrica entre la probabilidad de que esta variable teta hat tome un cierto valor que sea distinto a teta 0, porque si yo mido esa probabilidad, voy a poder poner esa probabilidad en esta figura de mérito y evaluar el costo promedio, que es la expresión que está acá. Eso es importante. Es un poco la lógica de razón por la cual es súper importante un poco que esta esperanza de alguna manera tiene que ver con calcular esta probabilidad, que es la probabilidad de la variable teta hat W. En función de esta probabilidad uno puede calcular este valor esperado, ¿ya? Que es básicamente el costo promedio de decidir teta de W, dado que teta hat de W, cuando teta W toma el valor teta 0. Y esta es la expresión matemática, esta es la interpretación conceptual, y aquí está la matemática. La matemática me dice que lo que tengo que hacer es integrar como función de la probabilidad condicional de X barra, o dado teta barra, sujeto a que teta barra tomó el valor teta 0. Aquí estoy evaluando las expresiones de la esperanza, nomás porque conozco el modelo de observación, conozco la probabilidad de observación. Entonces aquí estoy ocupando el elemento 2 de mi modelo bayesiano. Recuerden que tenemos dos elementos, la distribución a priori y la probabilidad de observación. Aquí estamos ocupando dos. Y aquí es la probabilidad de observación, mi modelo de observación. Así que súper bien. Entonces esta es la expresión analítica que me permite determinar esta función de costo. Ahora, como dijimos que teta W en realidad es una variable aleatoria, y aquí estoy poniéndome en la hipótesis de que teta W toma el valor teta 0, lo que hago ahora es calcular el promedio de esta función con respecto a la distribución a priori. Entonces aquí introduzco el elemento 1 del problema bayesiano, la distribución a priori de teta de W. Entonces eso es lo que hago acá para definir la función de costo global. Esta es la función de costo bajo la hipótesis de que teta W igual a teta 0, pero en realidad en el ámbito bayesiano uno está interesado en esto, que es la función de costo global. Para lo cual yo ahora tomo la esperanza de que teta W siga la distribución, o sea, entonces esta es una esperanza respecto a teta W, respecto a las estadísticas de teta W, que es la distribución a priori, que aquí aparece el elemento 1 del problema bayesiano, ¿ya? Jugando un rol. ¿Ya? Entonces acá aparece 1, la distribución a priori, ¿ya? El primer elemento de la formalización bayesiana, y tomo la esperanza respecto a la distribución a priori de la función de costo, donde el segundo elemento era una variable aleatoria. Ahora, formalmente, si usted reemplaza esta integral analíticamente, llegan a esta expresión de acá. O sea, este es R grande de R chico de teta barra sobre F. Aquí estoy utilizando la distribución a priori de teta barra. Y naturalmente, como dijimos que teta era un espacio finito dimensional de dimensión D, para efectos de lo que estamos presentando, entonces esto es una integral en el espacio teta grande, que de dimensión D, de todas estas componentes, de las D componentes del vector que estamos tratando de inferir, que es el vector de parámetros, de teta 1 hasta teta D. Entonces, esencialmente, finalmente es la expresión que determina el costo global de una regla de decisión R, o un estimador también. ¿Ya? Así que esa es la matemática. ¿Ya? Ahora uno si reemplaza en esta expresión matemática, en la ecuación 2, el valor de la ecuación 1, porque fíjense que en realidad en la ecuación 1 tenemos la expresión de acá. Entonces yo reemplazo este valor de acá que está aquí y por el valor que está en la ecuación 1, entonces reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2, en realidad se hacen esa matemática y trabajan algebraicamente con eso, van a recuperar una doble integral en teta, en el espacio teta y en el espacio x, ambos espacios continuos, según la formalización del problema que hemos discutido, donde en el primer argumento tengo los parámetros que quiero inferir reales, segundo argumento la regla de decisión evaluada en las observaciones,
y aquí tengo las multiplicaciones de las densidades. Aquí tengo el modelo de observación, ya tengo la distribución a priori. Dijimos que esta multiplicación por teoría bayesiana es la función de densidad conjunta. Entonces, en realidad, esta es la integral en el espacio conjunto de la función de densidad conjunta de x barra teta barra, ¿ya? De L de teta R de X. Entonces, formalmente, si ustedes representan esto de manera compacta, esencialmente es la esperanza respecto a la distribución conjunta de X barra y teta barra, de L de teta barra, evaluado en la variable aleatoria teta barra, y donde el segundo argumento es R de X barra. Entonces, de alguna manera, recuerden que R de X barra era lo que nosotros decíamos que era teta hat de W. ¿Ya? Entonces, ahí se dan cuenta que tiene sentido esto, porque de alguna manera lo que están, la función de costo global, entonces, esto es lo que llamamos RDR. Entonces, llegamos a una expresión que es mucho más compacta y más elegante analíticamente, ¿no? Que es básicamente darse cuenta que RDR, el R grande de R, el costo global del estimador R, es esencialmente el valor promedio de discrepancia que hay entre la variable que quiero inferir en el primer argumento y mi estimación a través de R en el segundo argumento, utilizando como evidencia X barra, que es la observación. Así que es súper natural, de hecho, que en realidad estamos midiendo el error promedio respecto a las estadísticas conjuntas del vector X y teta barra. Súper bonito, súper elegante, pero esencialmente esta expresión que me gusta mucho porque da la visión conceptual de lo que estamos haciendo, analíticamente tiene que ver con calcular estas integrales. Entonces, una cosa es la parte conceptual, que es importante que la sepan, y otra cosa es cómo esta parte conceptual la pueden computar, y la parte computacional es la que está representada de mejor manera en la ecuación 3 y en la ecuación de arriba también. ¿Ya? Así que eso es importante, tienen que ser capaces de manejar ambas cosas, la parte conceptual, que es lo que está un poco encapsulado en la ecuación 4, y la parte computacional, ¿ya? Que tiene que ver con el cálculo de estas integrales. Y esa es la parte que típicamente es más difícil, porque muchos problemas, esta es la parte que requiere el trabajo más numérico, ¿verdad? Porque muchas veces hay problemas donde uno puede resolver esto analíticamente, porque las expresiones son bonitas, el problema, por ejemplo, con distribuciones gaussianas, conocimiento a priori gaussiano, las cosas se hacen mucho más simples, las integrales se simplifican, son analíticas, pero hay un montón de problemas donde estas integrales no son analíticas, no hay una expresión cerrada, bonita, y lo que uno tiene que hacer es aproximar estas ecuaciones por aproximaciones numéricas, y eso es todo un mundo en el ámbito de la inferencia bayesiana. Cómo atacar estos cálculos de integrales por medio de métodos que sean numéricamente eficientes y que me den una buena aproximación de estas integrales que en general no son analíticas, ¿ya? No te dan expresiones bonitas cerradas. ¿Ya? Eso es un comentario, pero tiene que ver con la parte práctica de cuando ustedes tengan que implementar estas cosas, porque una cosa es la parte conceptual y otra cosa es la parte computacional, cómo yo calculo estas integrales, que tienen que ver con esperanzas de una distribución conjunta, que es la densidad conjunta entre X barra y teta barra. Bueno, eso es lo que puedo comentar en este tema, ¿ya? En este punto. ¿Ya? Entonces, una vez ya tenemos caracterizada este costo global para cualquier estimador o para cualquier regla de inferencia, entonces podemos atacar el problema de inferencia, ¿ya? Y este concepto se llama el principio de mínimo costo o de mínimo riesgo bayesiano. También se le llama caracterizar la regla bayesiana. Entonces, cuando uno dice que ustedes quieren caracterizar la regla bayesiana óptima o el estimador óptimo en el sentido bayesiano, es básicamente encontrar sobre todas las reglas posibles, todas las funciones que van desde X a teta, encontrar aquella que minimice la función de costo. Esto es equivalente a lo que discutimos en el caso de detección bayesiana. La única diferencia es que en este caso la función de costo es una esperanza respecto a un primer argumento que es una variable continua y un segundo argumento que es mi estimación, mi teta hat. ¿Ya? Y estoy midiendo el costo promedio o el error promedio de inferir teta hat con R de X hat. Disculpen, R de X barra. ¿Ya? Entonces, un poco lo que uno quiere hacer en la teoría de inferencia bayesiana es abordar este problema de optimización. ¿Ya? Entonces, la idea es que lo que vamos a seguir discutiendo el resto de la cápsula es tratar de entender un poquito este problema de optimización, ver si hay una manera más analíticamente tratable de abordarlo, que literalmente decir este es un problema de optimización, porque en principio una vez que uno tiene un problema de optimización es cosa de utilizar herramientas de optimización para resolverlo. Un poco el problema reduce a un problema de optimización, que es un aspecto que en realidad no es
el foco central de este curso, ¿no? Y que seguramente se complementa con el conocimiento que ustedes tienen de optimización. Una vez que tienen un problema de optimización, uno puede utilizar herramientas de optimización. Pero antes de ir a ese punto, o antes de abordar netamente el problema como un problema de optimización, es interesante entender un poco la naturaleza de este problema y si uno puede simplificar este problema, ¿ya? Para llegar a una expresión que sea más simple en la caracterización de este objeto acá, que es la regla bayesiana óptima. Entonces, para eso hay que particularizar el análisis, así como está planteado todavía es muy general. Tenemos que ponerle apellido a esta cosa, hacer que sea más específico. Y un nivel de especificidad que vamos a discutir en esta cápsula es la idea de la función de costo. Tenemos que caracterizar de manera más clara la función de costo. Y voy a poner el foco en esta función de costo, que es la función de costo más emblemática en la teoría de estimación, que es lo que se conoce como el error cuadrático, ¿ya? Y por ende, una vez que reemplacemos el error cuadrático, que es la diferencia de las normas al cuadrado de estos vectores, que a todo esto, como estos vectores vienen en R a la Q, esta norma está bien definida, todo esto está bien caracterizado, ¿ya? Así que podemos efectivamente optimizar lo que sería el error cuadrático medio. Porque cuando ustedes reemplazan L con la función cuadrática, lo que estamos viendo es el error cuadrático medio entre teta barra, que es la variable que quiero inferir, y mi estimación, que estaba por R de X barra. Entonces ahí estaríamos encontrando la regla de mínimo error cuadrático medio, o el minimum mean square error, en inglés, el RMS, ¿ya? El MMRS, creo. El minimum mean square error, el MMSE, disculpe, ¿ya? Es una sigla que es muy estándar, muy conocida en la teoría de estimación, el MMSE, la regla de mínimo error cuadrático medio, ¿ya? Ahora nosotros vamos a poner el foco en esta función porque es súper emblemática, súper importante, aparece en un montón de ámbitos de aplicación y también se ha estudiado teóricamente en detalle. Así que este es el foco, como este es un curso introductorio, vamos a poner el foco acá, pero comentarles que uno puede definir otros errores, como la raíz del error cuadrático medio, que sería la norma nomás, o una norma LP, que sería básicamente la norma LP de la diferencia entre los vectores, porque la norma LP de hecho están definidas en el espacio de R a la Q, así que y esta es la norma LP es más general, en caso particular es P igual a 2, que me da la norma del error cuadrático, pero uno podría jugar con distintas normas y distintas métricas de error, ¿ya? Así que aquí hay todo un mundo en el cual la teoría se extiende, pero para efecto de lo que vamos a ver en este curso que es introductorio de estimación, vamos a concentrarnos en el error cuadrático medio y ver qué podemos decir de ese problema. Entonces, lo que vamos a discutir entonces, lo que resta de la cápsula es la regla óptima en el sentido mínimo error cuadrático medio. Estas son las siglas en inglés, minimum mean square error. Eso es lo que típicamente aparece en los libros, así que es importante que reconozcan estas siglas, ¿ya? Que vienen del inglés, del mínimo error cuadrático medio. Entonces, lo que vamos a querer caracterizar entonces es encontrar la regla óptima en el sentido de error cuadrático medio, el RMMSE, el R asterisco, la regla asterisco que es solución del problema de optimización que está acá, que está en la ecuación 6. Que encontrar la regla sobre todas las funciones que van de X a teta, que minimice el error cuadrático medio en la inferencia de la variable que quiero inferir, y naturalmente recuerden que la esperanza es con respecto a la distribución conjunta entre X y teta, X barra y teta barra. Eso es importante. No olvidarse nunca de que esto es una esperanza. Por eso que es promedio, error promedio. Estamos calculando el error promedio respecto a la distribución conjunta entre estos dos objetos. Y recuerden que la distribución conjunta la conocemos porque conocemos los dos elementos que definen esta distribución conjunta, que es la distribución a priori y la probabilidad de observación. Son los dos elementos que caracterizan ese modelo. Así que conocemos estos objetos acá. Muy bien. Antes de abordar el problema mismo, es importante que conozcamos la definición de la esperanza condicional, porque nos vamos a dar cuenta que la solución de este problema es la esperanza condicional, ¿ya? Estoy anticipando el resultado, pero es importante que, como sé que el resultado es la esperanza condicional, necesitamos introducir la esperanza condicional. Es algo que vieron en el curso de probabilidades, tiene que ver con probabilidades condicionales, calcular una probabilidad condicional, y sobre esa probabilidad condicional usted puede calcular la esperanza de esa probabilidad, y eso sería la esperanza condicional. Pero déjenme definirlo formalmente. Y en este contexto específico vamos a caracterizar la esperanza condicional de teta barra, dado que X barra tomó un valor específico X1 hasta XK, ¿ya? Entonces lo que vamos a calcular es esta esperanza. Es la esperanza de la variable aleatoria teta barra, aquí me falta un barra porque es un vector, siguiendo esta estadística, es la probabilidad condicional de teta, dado que X tomó el valor X1 hasta XK.
Ahora, ojo importante en este contexto que estamos mirando la probabilidad condicional de teta dado x, que es precisamente el inverso de lo que nosotros discutimos en el modelo de observación. El modelo de observación era la probabilidad de x dado teta. Entonces, esto es lo que se conoce formalmente como la probabilidad posteriori de un problema bayesiano. Entonces, estamos calculando la esperanza respecto a la probabilidad posteriori de la variable que quiero inferir, dada que medí que x tomó el valor específico x1 de esta xk. Ojo, que este orden es causal en el sentido de la forma en la cual estamos tomando las observaciones. Nosotros observamos x, y al observar x y observar que x toma un valor específico, x1 hasta xk, lo que hacemos es condicionar ese evento o esa evidencia, condicionar esa información a las estadísticas de teta. Y entonces, de alguna manera, eso tiene mucho sentido el hecho de que trabajemos sobre la probabilidad posteriori o condicional de teta barra, dado que x barra tomó la data que yo medí, las observaciones que yo tomé, ¿ya? Y con esta estadística estamos calculando su esperanza, que es lo que está representado aquí matemáticamente, y esto es lo que se conoce como el operador de esperanza condicional, de teta barra dado x barra. Ahora, fíjense que esta es una función que depende de x1 hasta xk, o sea, del valor que estoy condicionando. Por ende, si ustedes ven este objeto acá, es una función de la evidencia que medí. Por eso que yo lo defino como, esto es una definición, lo defino como una función que depende de x1 hasta xk, porque en realidad este valor, esto está indicándome el valor que medí, lo que está condicionando el valor, la estadística de teta barra. Entonces, es función de x1 hasta xk. Por eso que estoy definiendo esta función que defino como la esperanza condicional y que es función de la evidencia. Ahora, matemáticamente, esta integral es la función de densidad a posteriori de teta barra dado x barra, evaluado en teta 1 hasta teta d, que es un poco la dimensión del espacio de parámetros, condicionado a la dimensión del espacio de observación, integrado en d teta, ¿ya? Y esta es la representación compacta de las componentes, de las d componentes del vector de parámetros que estoy tratando de inferir, ¿ya? Entonces, en realidad, esta esperanza vive en el espacio de teta, porque es una esperanza el valor promedio respecto a teta barra, que yo sé que vive en el espacio de teta, por tanto, esto es un vector finito dimensional de dimensión d. Eso es súper importante. ¿Ya? Esto es la matemática. Ahora, como les dije, este objeto acá, que es la función de densidad a posteriori, en realidad no lo tenemos directo del modelo. El modelo nos da la densidad a priori y la probabilidad de observación. Entonces, una manera de obtenerlos por Bayes, es decir, bueno, por definición, esta es la conjunta dividido por la marginal, en ese orden. Y la conjunta la tengo del prior y de la observación por regla bayesiana. ¿Ya? Es básicamente la marginal en teta multiplicada por la función de probabilidad de observación o la función de densidad de observación. Así que esto lo tengo, ya lo escribimos anteriormente. Y si ustedes marginalizan esto en teta, recuperan la densidad en x. Así que ambos objetos, tanto en el numerador como en el denominador, se obtienen de los dos elementos que definen nuestro problema, que es el conocimiento a priori, el f de teta barra, y la probabilidad de observación o el modelo de observación, que en este caso es la función de densidad de x barra dado teta barra. Con estos dos elementos caracterizamos la conjunta, y con eso la marginal, y con este cociente la función a posteriori. Y esta es lo que se conoce como la función de densidad a posteriori en la teoría bayesiana, ¿ya? Y ojo que depende del valor que estamos condicionando, eso es súper importante, ¿ya? Así que eso es lo que... Y esto es completamente coherente y consistente con lo que ya discutimos en el ámbito de detección bayesiana. Son los mismos elementos de alguna forma. Me refiero a la manera en que computamos la función de densidad a posteriori. Entonces aquí viene el teorema principal de la teoría bayesiana, ¿ya? Que me dice lo siguiente: teorema, la regla de mínimo error cuadrático medio es la esperanza condicional. O sea, es la función que llamamos f tilde evaluado en x, que es básicamente la esperanza con la distribución a posteriori de teta barra dado x barra igual a x barra chico, ¿ya? X barra chico aquí está modelando esta parte aquí, ¿ya? Y está modelando esta parte acá, la observación. Esta es lo que yo mido, la evidencia. Y recuerden que mi regla óptima va desde la observación de la evidencia al espacio de los tetas, así que es consistente. Entonces, es la evidencia la que está condicionando acá la distribución a posteriori en teta barra, y como estoy calculando una esperanza de teta barra, y teta barra vive en teta grande, en realidad esta esperanza vive en teta grande, y por ende efectivamente la función vive en teta grande, que es consistente con lo que dijimos, que la regla iba de las observaciones al espacio de teta grande.
Así que todo esto es consistente, pero lo más bonito de esto es que nos da una descripción súper precisa de cuál es el estimador óptimo y es analítico. Esa es la belleza de este resultado. Me dice, mira, este es el estimador óptimo. Es la esperanza posteriori. No hay otro. Es este el estimador que minimiza el error cuadrático medio. Es un resultado fundamental en la teoría de estimación, ¿ya? Más aún, tenemos una manera de calcularlo. Tenemos un algoritmo que ustedes podrían implementar y que el único elemento que necesita, de hecho, es este objeto acá. Tienen que ser capaces de computar la función de densidad posteriori, ¿ya? Vía este mecanismo, cociente de dos funciones de densidad. Ambas las conocen porque conocemos el modelo del problema, así que todas estas cosas son en principio computables. En principio la integral también la pueden computar. Digo en principio porque en realidad ahí la dificultad técnica del problema de estimación bayesiana, que computar esto hay muchas aplicaciones donde no es tan simple. ¿Ya? Y ahí un poco le estoy anticipando toda una línea de investigación que existe, que es parte de la teoría del procesamiento estadístico de señales o de la teoría de estimación, que tiene que ver con métodos numéricos y metodologías para poder implementar de manera eficiente expresiones para resolver la ecuación 7. ¿Por qué es central? Porque si ustedes resuelven la ecuación 7, obtienen la función f tilde, y si obtienen la función f tilde, obtienen el estimador óptimo mínimo error cuadrático medio. Así que este problema práctico central en la teoría de estimación es cómo ser capaz de computar estas esperanzas. ¿Ya? Y lo interesante entonces es que la estimación bayesiana reduce al cálculo de una media. ¿Ya? Lo único que necesitamos es una función de densidad condicional y en realidad no toda la información de la densidad condicional. Después necesito solamente la media, porque es la media la que efectivamente me caracteriza de manera completa el estimador óptimo, el estimador de mínimo error cuadrático medio. Así que un poco, a mi modo de ver, este es como el resultado más importante de la teoría de estimación que vamos a estar viendo en este capítulo de estimación. Esencialmente este resultado es más central. Ahora veamos la demostración de este resultado. Un poco lo que hice fue plantear el problema, definir la función de densidad condicional y les dije, mira, la regla de mínimo error cuadrático medio es la esperanza condicional utilizando la distribución a posteriori de θ dado x. ¿Ya? Ahora veamos cómo se demuestra esto. La demostración tiene esencialmente un par de etapas. ¿Ya? Voy a tratar de simplificarla lo que más pueda. La primera etapa tiene que ver con escribir nuevamente la función RDR de una manera conveniente. Entonces partimos con este objeto, que es el costo global de una regla R arbitraria. El R arbitrario, acá, el R chico. ¿Ya? Recuerden que tiene que ver con la esperanza conjunta entre X barra y teta barra del L de teta de R de X barra esperanza conjunta. A nivel analítico se puede escribir esa esperanza conjunta como esto es lo mismo, porque aquí estoy poniendo la función, estoy integrando la función de densidad conjunta que conocemos. Y recuerden que la función de densidad conjunta tiene los dos elementos de mi problema, el 1 y el 2, que es la distribución a priori y el módulo de observación. ¿Ya? Muy bien, lo que voy a hacer es trabajar de manera conveniente esta expresión. Aquí es donde uno puede trabajar las cosas como le parezca más apropiado en función del objetivo que uno quiere lograr. Entonces, la gente que trabajó este problema en los 60, en los 50, cuando se desarrolló la teoría bayesiana, o en los 70, se le ocurrió esta idea de integrar primero en θ y después en x. Como la integral ustedes las pueden cambiar en el orden que les parezca. Y el truquito fue descomponer esta función de densidad conjunta en la función de densidad posteriori y dejar por fuera la densidad marginal, que de hecho aquí no la puse, ¿eh? Así que está mal esta expresión. Aquí faltó el término de f de x en dx barra chico, que no está acá, debería ir ahí. ¿Ya? Ahora, fíjense que la gracia de esa descomposición es que cuando ustedes hacen esa descomposición se dan cuenta de que el f de x en realidad no depende de las primeras variables que uno puede integrar, así que uno lo saca para afuera de la primera integral, que es la que está en corchetes rojos acá. ¿Ya? Y nos quedamos con este término acá, que está en corchetes rojos, y unas integrales por fuera que dependen de x, ¿ya? Y donde aparece aquí la densidad marginal de x. Ahora, ¿cuál es la gracia de mirar esto? Es que nos damos cuenta que este término aquí, ¿ya? Depende exclusivamente de la función R evaluada en x barra, pero en ese x barra específico. ¿Ya?
Y como estamos viendo aquí la función de costo global, recuerden que la función R es una función que va de X a teta barra. Entonces R en realidad tengo tantos grados de libertad como valores tengo en X, porque es una función que va de X a teta barra, a teta grande. Entonces en realidad tengo que resolver R de X para todo X, pero la gracia es que cuando yo miro este objeto de acá, en realidad aquí tengo una cuestión que depende exclusivamente del valor específico que R tomó en un punto. Pero después ese valor específico está integrado sobre todos los puntos. Pero una vez que reconozco eso, me doy cuenta que optimizar esto equivale a optimizar punto a punto el término que está en el corchete. Y este es el argumento equivalente a lo que discutimos en el ámbito de detección bayesiana, ¿se recuerdan? Dijimos que el problema en el ámbito de detección bayesiana hicimos la misma conexión y nos dimos cuenta que optimizar la función global sobre todas las reglas de decisión equivalía a tener una cantidad infinita de problemas de optimización. Un problema de optimización por cada X en el espacio de las observaciones. Aquí es exactamente equivalente. Una vez que yo reconozco que este término en realidad es positivo e integra, optimizar esto sobre toda la regla equivale a optimizar lo que está en el corchete para todo X. Entonces, transformo un problema de decisión global, de encontrar una regla óptima global, al encontrar la regla óptima evaluada en cada instante, en cada punto de las observaciones, que es solución al problema de optimización de minimizar este término en el corchete rojo. ¿Ya? Y eso es una cuestión súper bonita, de cómo uno transforma un problema de optimización en una familia de problemas de optimización, ¿ya? Que es lo que está acá en la ecuación 7. Y eso es central. O sea que reduje este problema acá, que era el problema original, a una familia de problemas, que es resolver la regla de mínimo error cuadrático medio para cada instante, para cada punto, para cada evidencia, para cada observación. Y si yo evalúo el RMMS en un punto específico, ese punto específico, la solución, el valor que va a tomar la regla óptima en ese punto específico, o sea, el valor que va a tomar en teta, porque en realidad R de MMS evaluado en un punto específico en un punto del espacio de los teta grandes, en realidad eso tiene que ser solución del problema, del siguiente problema optimizador, es encontrar el teta tilde que optimice esta función donde el teta tilde en realidad es el segundo argumento de la función L. Y el primer argumento es el valor que está modelando el teta W. ¿Ya? Entonces, el teta W, porque está modelando el teta W, porque aquí básicamente tengo la probabilidad posteriori de teta barra dado X barra, que es el término que está acá. ¿Ya? Así que esencialmente esto un poco, la gracia, aquí estoy explicando un poco el trabajo algebraico, de cómo uno pesca un problema de optimización global y lo transforma a reconocer que en realidad el término que está en el corchete depende específicamente de un punto y por ende de eso me doy cuenta que este problema global se traduce en esta familia de problemas donde estoy resolviendo punto a punto la regla, el estimador óptimo, y donde que punto a punto lo que tengo que encontrar es encontrar el teta en el continuo tal que optimice esta función de acá, ¿ya? Que es un poco lo que está el término que está en el corchete acá. ¿Ya? Así que esto es analítico nomás, es un poco trabajar sobre propiedades del problema de optimización y reconocer que efectivamente este problema global equivale a esta familia de problemas que son más simples en principio, que implican resolver un problema que es punto a punto. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora fíjense que esta conexión que hice acá, de alguna manera es independiente de la función L, ¿ya? Esto es genérico, es para un L genérico. ¿Ya? Así que la primera etapa de la demostración, ¿ya? Es una primera etapa genérica, ¿ya? Pero en especial es válida para cuando la función de costo es el error cuadrático. Entonces lo que vamos a hacer ahora es atacar el problema de la ecuación 7, esta familia de problemas, porque lo tengo que resolver para todo X en el espacio de observación, atacarlo específicamente para la función de costo cuadrática, para el error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces, en ese caso, y eso es la segunda etapa de la demostración. Entonces, si evaluamos el error cuadrático medio, y ahora estoy reescribiendo la misma ecuación que teníamos anterior, la ecuación 7, la estoy escribiendo ahora como función del error cuadrático medio, donde aquí reemplacé teta barra menos teta tilde, ¿ya? Y donde aquí quiero encontrar el teta tilde óptimo, ¿ya? Que va a ser básicamente la que me va a resolver el valor que tiene que tomar la función de mínimo error cuadrático medio en el instante o en el punto X barra, chico. Tiene que ser solución de este problema de optimización, donde aquí aparece un elemento importante que es la función de densidad posteriori. ¿Ya? Voy a enfatizar eso. Esta es la densidad posteriori. Densidad a posteriori.
de teta barra dado x barra igual a x barra chico. Eso es importante enfatizarlo, ¿eh? Porque estamos de alguna manera calculando una suerte de error cuadrático medio con respecto a estas estadísticas, que es la distribución a posteriori de teta barra grande, dado que x barra grande es igual a un x chico específico, donde el x chico es esencialmente este punto que estoy utilizando para condicionar. La evidencia, la observación que tomé. ¿Ya? Muy bien. Me interesa que empiecen a hacer esas conexiones porque matemáticamente lo que estamos tratando de encontrar es el valor teta tilde que optimiza una esperanza, donde la esperanza es una esperanza sobre un error cuadrático medio. Entonces, yo, de hecho, lo escribí así, exactamente lo que les digo verbalmente, porque es así. En la esperanza respecto a la distribución a posteriori, ¿ya? Que es lo que escribí acá, de teta como variable aleatoria, pero aquí no hay un problema de anotación, este es un teta barra grande, la variable aleatoria de teta barra menos teta tilde, donde teta tilde, fíjense que es un valor determinístico. Me faltó aquí poner que aquí el armin. Faltó poner aquí el armin. Esta parte de acá. Estamos encontrando el armin en teta tilde perteneciendo a teta grande. ¿Ya? ¿Ya? Pero esta parte de acá faltó ponerla acá, pero lo revisen. Lo que reescribí este término, que lo escribí como una esperanza. ¿Ya? Y aquí todos estos términos son hermina, por si acaso, de aquí para acá. Entonces voy a reescribir esto, y aquí viene el segundo truquito de la demostración. El primer truquito fue reconocer que el problema global se compone de una infinidad de problemas chicos. ¿Ya? Y aquí viene el segundo truquito, que es básicamente reemplazar la esperanza condicional acá, sumarla y restarla. Fíjense que cuando sumo y resto este objeto, básicamente estoy sumando 0. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago eso? Se van a dar cuenta por qué lo hago. Entonces, el cuadrado, esto es una expresión cuadrática, es el cuadrado de este término, el cuadrado del segundo término, más 2 veces el producto interno entre este vector y este vector de acá. ¿Ya? Esa es la regla del cuadrado generalizada a vectores. ¿Ya? Recuérdense que la norma al cuadrado de un vector es el vector transpuesto por el vector, si es que el vector es un vector columna. Entonces, esa es la definición del error cuadrático, es la norma al cuadrado de un vector. Entonces, si usted descompone el vector por propiedad aditiva, van a darse cuenta que ese error cuadrático es el cuadrado de esta parte del vector, más el cuadrado de la segunda parte del vector, más 2 veces este vector transpuesto multiplicado por este vector columna. ¿Ya? Disculpen. Este vector transpuesto multiplicado por este vector columna. Eso es por álgebra vectorial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que escribo acá. Entonces, este término se puede escribir como este cuadrado, el segundo cuadrado. Esta es la gracia, que el segundo cuadrado es importante porque aquí aparece teta tilde. En el primer cuadrado, fíjense que es independiente de teta tilde. Eso es importante porque después tenemos que optimizar en teta tilde. Acuérdense que ese es el problema que tenemos que abordar, encontrar el teta tilde óptimo que optimiza esta función. Entonces, aquí estamos trabajando sobre la función objetivo. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue agregar, sumar, y nos damos cuenta que el primer término de la función objetivo ya no depende de esta tilde, así que un término que podemos en principio despreciar, pero está ahí. ¿Ya? El segundo término es la esperanza, y aquí, bueno, aplico desarrollo al cuadrado, y después aplico propiedades de linealidad a la esperanza. Si ustedes tienen suma de términos, la esperanza es aditiva. Entonces, es la esperanza del primer término, más 2 veces la esperanza de este vector transpuesto multiplicado por el vector columna, que es la multiplicación cruzada de estos dos términos 2 veces. ¿Ya? Esta es la expresión del cuadrado de la norma un vector. Más el último término, que es la norma al cuadrado entre la esperanza condicional. A todo esto, la esperanza condicional es un valor constante, porque ya calculé la esperanza. Dejó de ser aleatorio esta parte de acá. Menos este valor, que también es una constante. Ya, entonces analicemos término a término. En particular, observemos el segundo término. Fíjense que el segundo término, rápidamente reconocemos que este término acá es determinístico, porque teta es determinístico, teta tilde, y esta esperanza ya es un valor determinístico, ya le calculamos la esperanza, dejó de ser aleatorio, teta barra. Entonces, esto es determinístico, lo único que es aleatorio, disculpen, el teta es aleatorio, disculpen, todo al revés, el teta barra es aleatorio, el segundo término es el término determinístico, ¿ya? Porque esto ya le calculamos su esperanza y el teta tilde es determinístico. Así que en realidad esta esperanza es solamente la esperanza de este término multiplicado por este término acá. Entonces es lo que está acá. Es la esperanza de este término, donde el otro término sale como una constante.
Y si yo aplico esperanza acá, fíjense que en realidad este término es determinístico, la esperanza pasa adentro del transpuesto, entonces me queda la esperanza del primer término. Pero esto es la esperanza condicional, así que es la esperanza condicional de dado x igual a x barra. ¿Ya? Y el segundo término es lo mismo. ¿Ya? Así que en realidad, fíjese, cuando pasen la esperanza, van a aplicar la esperanza aquí. Al primer término, el segundo término es constante, no se le aplica la esperanza, pero al aplicar la esperanza en el primer término, recuperan la misma esperanza condicional. Así que estoy restando un vector por el mismo vector me da 0, así que este término se cancela. Así que el segundo término se cancela, desaparece. ¿Ya? Y solamente me queda que este término se descompone como este término de acá más este término de acá, pero solamente este término depende de θ tilde. Este término acá no depende de θ tilde. Entonces, llegamos al siguiente problema. Bueno, lo otro es reconocer que, fíjense que aquí tengo el valor, la diferencia al cuadrado de θ tilde, siguiendo esta estadística, menos su media al cuadrado. Así que esencialmente esta es la varianza de θ tilde sujeto a esta estadística. ¿Ya? Entonces el primer término es la varianza condicional, condicionado a que x barra igual a x barra chico, por definición de varianza, que es el valor de un vector menos su media al cuadrado, esperanza de eso es la varianza. Así que esto básicamente reconoce en el primer término la varianza condicional de θ barra dado x barra igual a x tilde. Y la varianza condicional no depende de θ tilde, es una observación súper importante. Entonces recuperamos esto al final. Cuando introducimos todos estos ingredientes de análisis, los ponemos al servicio del problema que originalmente estábamos abordando, que era encontrar el θ tilde óptimo, el armin, que define la regla de decisión evaluada en x tilde. El primer término es la varianza condicional, que la escribí así, de manera compacta, más un segundo término que sí depende de θ tilde. El primer término no depende de θ tilde. Así que en realidad lo puedo eliminar del problema de optimización y me quedo con este término acá, que es... Bueno, y aquí reconozco la función f tilde de x tilde, porque esta es la función que nosotros dijimos que era la esperanza condicional. Entonces, en realidad, el armin es un armin sobre f tilde de x tilde menos θ tilde al cuadrado. Bueno, ¿y cuál es la función cuál es la solución de θ tilde que minimiza esto? Es decir, que θ tilde es igual a la función f tilde de x barra, porque al ser igual me da 0, y esto es una función cuadrática, y la función cuadrática es mayor o igual que 0. O sea, esto siempre es mayor o igual que 0. Por tanto, alcanza el óptimo cuando θ tilde es igual a f de x tilde. Así que efectivamente el θ tilde óptimo es aquel que hace que θ tilde coincida con f de x tilde. Pero f de x tilde dijimos que es la esperanza condicional. Así que con eso básicamente concluimos el resultado. ¿Ya? Así que se dan cuenta que la demostración es bastante elegante, ¿eh? Tiene bastante sutileza para poder resolverse. En el caso de la etapa 2, la gran gracia, un poco la idea clever de alguna manera, fue agregar y sumar y restar la esperanza condicional, hacer el álgebra, darse cuenta que este término se cancela, desaparece, reconocer que este término no depende de θ tilde y es la varianza condicional, y darse cuenta que el único término que depende de θ tilde es esta función de acá. Y una vez que uno reconoce eso, el problema es trivial, porque te das cuenta que la solución que optimiza este término es decir que θ tilde es igual a la esperanza condicional, que es la función f tilde de x barra. Así que en realidad, una vez que tú manipuláis el problema y utilizáis estas propiedades, la solución del problema es sencillísima, ¿ya? Y llega a una solución bonita analítica del problema. Lo otro es darse cuenta que el valor óptimo, si es que uno mira desde el punto de vista del error cuadrático de la función de costo que estábamos optimizando originalmente, que era esta función de costo acá, el valor óptimo se alcanza efectivamente para la esperanza condicional, y en ese caso ese término se cancela y el valor óptimo es la varianza condicional. O sea, el mínimo error cuadrático medio es la varianza condicional. ¿Ya? Así que también hay una interpretación operacional práctica de que la varianza condicional es el mínimo error cuadrático medio. Que otro colorario de decir que en realidad la media es el estimador óptimo, ¿ya? La función que minimiza el error cuadrático medio, y la varianza es el desempeño óptimo del estimador óptimo. O sea, las estadísticas de primer orden de la distribución a posteriori, él me da el estimador, y las estadísticas de segundo orden, que es la varianza, me da el mínimo error cuadrático medio. Súper elegante, ¿ya? Bueno, entonces, en resumen, un poco esta es como la figura que todo el mundo le gusta concluir cuando uno
pasa este resultado. Que es que esta relación como de causalidad, de relación causa-efecto. O sea, uno partía con un cierto conocimiento a priori, que era la distribución P θ barra. Dijimos que era la distribución a priori del problema. O sea, tengo una cierta creencia de cómo θ distribuye en el espacio. Pero resulta que mido algo. Y esa creencia inicial se cambia, porque ahora paso de una creencia inicial, que es la distribución a priori, a una distribución a posteriori. Entonces cambian las estadísticas. Tengo esta estadística en θ grande, recuerden que este es el espacio, estoy graficando aquí θ grande, y producto de que mido, ahora las estadísticas cambian a una distribución a posteriori, o sea, paso de un prior a un posterior, producto de que observo, y me genera esta estadística. Y resulta que el estimador óptimo, en el sentido mínimo ROS cuadrático medio, es calcular la media de esta distribución. Eso es lo que esencialmente el mínimo ROS cuadrático medio, la función de mínimo ROS cuadrático medio como función de X barra, de la medición. Es calcular la esperanza de esta función de densidad. Esta es la función F, disculpen. La función de densidad a posteriori. Entonces, esencialmente, esto es súper interesante porque de alguna manera es como el flujo idea en inferencia bayesiana es el siguiente. Uno parte un prior, dada la observación calculamos un posterior, una función de densidad a posteriori de θ dado X, función de la medición, y ojo que el posterior depende del valor que mides. Depende del modelo, pero a través del valor que mides. Eso es súper importante. ¿Ya? El valor que mide es el que estás condicionando aquí. Así que si ustedes miden otro punto, va a cambiar completamente la estadística a posteriori. ¿Ya? Eso es súper importante reconocer esa parte. Y una vez que entonces que tú incorporáis este conocimiento a posteriori, ¿cómo resuelvo el problema? Calculándole la media. ¿Ya? Y es la media la que me da el estimador óptimo. Si ustedes le calculan la varianza, les va a dar el desempeño óptimo del estimador óptimo. Entonces, todo está resumido acá, en la distribución a posteriori, porque la media me da el estimador óptimo y la varianza me da el desempeño óptimo de ese estimador óptimo. ¿Ya? Y me parece que es súper elegante, súper bien resuelto este problema bayesiano. O sea, esa es la razón por la cual hoy en día la inferencia bayesiana sigue siendo una de las técnicas más usadas para hacer inferencia estadística en un montón de aplicaciones. Así que, de todas maneras, esto va a ser algo que van a poder ver y van a poder profundizar en cursos más avanzados de lo que tiene que ver con el área de estimación y detección. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.